días, todas y todos. Yo soy Fernanda y vamos a continuar ahora con nuestra clase acerca de violencia de género en línea. En el video anterior estuvimos hablando acerca de género y tecnología, cómo se relacionan el género y la tecnología. Estuvimos hablando acerca de los estereotipos que existen hoy en día con respecto al género y el acceso a la tecnología, y también a roles de toma de decisión con respecto a la tecnología, y estuvimos hablando también un poco acerca de la brecha de género con respecto a el acceso a tecnología propiamente dicho, ¿no? Y cómo muchas veces el diseño de estos espacios o de las tecnologías de comunicación e información hacen que o no tienen en cuenta, vamos a decir, las situaciones de vulnerabilidad que llevamos adelante o que tenemos que sobrellevar las mujeres y las personas de género diverso. Ahora en esta ocasión me gustaría poder empezar a hablar ya propiamente de la violencia de género en línea. Y esta definición que está en esta presentación es una definición de la ONU que dice lo siguiente: que la violencia de género en línea es cualquier acto de violencia que se comete, se presta asistencia o se agrava en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de comunicación e información, tales como teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, internet, plataformas de redes sociales o correo electrónico, contra una mujer porque es mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Entonces es importante acá notar que todas las personas somos vulnerables a sufrir situaciones de violencia en el espacio en línea, pero que, así como mencioné en el video anterior, cuando hablamos de que la cuestión de género es un agravante para las situaciones de vulnerabilidad, las mujeres tendemos a experimentar situaciones de violencia de género en línea de manera mucho más frecuente que los hombres. O sea, los hombres viven situaciones de violencia, pero las mujeres específicamente sufrimos situaciones de violencia de género en línea. O sea, son situaciones de violencia que se dan por nuestras características de género, específicamente. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Los hombres no suelen sufrir este tipo de violencia por cuestiones de género. Ahora, para nosotros también es importante hablar de que muchas veces se tiene en cuenta o se considera que lo que ocurre en el mundo digital es diferente o de repente está separado a lo que ocurre en el mundo físico, o que muchas veces lo que ocurre en el mundo digital no es real o tiene menor importancia. Pero para nosotros es importante empezar a notar lo siguiente: hoy en día el mundo digital y el mundo físico están íntimamente relacionados, y es muy importante de notar que, así como mencioné anteriormente, como estos espacios están diseñados por cierto tipo de personas y están diseñados con cierta perspectiva en mente, y esta perspectiva viene del mundo físico. O sea que, y esto se traduce en prácticamente todo lo que ocurre en el mundo digital. Es muy importante ver que todo lo que ocurre en el mundo físico, o sea, específicamente las situaciones históricas de violencia que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia humana, tienen una consecuencia y se ven reflejadas en el mundo digital, en cómo está construido el mundo digital y en cómo actuamos en el mundo digital. Y también lo que ocurre en el mundo digital, o sea, todas las situaciones de violencia, todas las situaciones en general que ocurren en el mundo digital tienen un impacto en el mundo físico. O sea que hoy en día ya está íntimamente relacionado un tipo de espacio con el otro, y lo que ocurre en uno afecta directamente lo que ocurre en el otro y viceversa. Entonces nos parece muy importante poder hablar de eso propiamente. Ahora me gustaría empezar a hablar un poquito acerca de ciertas estadísticas que encontramos con respecto al tema de la violencia de género en línea. La violencia de género en línea es bastante común en todos los lugares del mundo, pero quiero hablar un poquito del caso de Argentina específicamente. Según una encuesta realizada por la Gobernación de Buenos Aires, durante la pandemia específicamente, donde hubo
se empezó a usar muchísimo más las tecnologías de comunicación e información por la situación de encierro que pasamos en todo el mundo. Se triplicaron las denuncias de violencia de género en línea durante ese periodo, ¿no? Es importante también mencionar que las situaciones de violencia de género en línea también se daban de igual manera antes de la pandemia, pero se agravó bastante la situación por la pandemia porque empezamos a utilizar muchísimo más la tecnología en el día a día. Según estas estadísticas, 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia de género en línea en redes sociales, y de estas, el 59% denunció que fue objeto de mensajes sexuales o misóginos. El 45% suspendió el uso de redes sociales a causa de esta violencia. El 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos. Y el 26% recibió amenazas directas y o indirectas de violencia psicológica o sexual en las redes. Entonces esta es una situación que pasamos las mujeres cuando estamos en el espacio en línea. Me parece importante también mencionar que este tipo de violencia tiene un montón de consecuencias en términos del bienestar psicológico de las personas, y que, por ejemplo, se ve que el 45% suspendió el uso de redes sociales a causa de este tipo de violencia. O sea que es importante notar también que tiene un impacto muy grande en términos del acceso de las personas a redes sociales. O sea, las personas dejan de utilizar estas redes sociales por las situaciones de violencia que pueden llegar a vivir ahí. Y ahora quiero empezar a comentar un poquito acerca de ciertos mitos que hay alrededor de lo que es la violencia de género en línea. Y en primera instancia, el primer mito es que muchas veces es que la violencia de género en línea es un fenómeno nuevo y que no sabemos qué hacer al respecto. Pero es importante denotar que aunque es una forma de violencia que se comete a través de nuevos medios, simplemente es eso, o sea, simplemente se está cometiendo a través de nuevos medios y tiene nuevos aspectos, pero en definitiva es una manifestación de esta violencia histórica, de este rol de género que tenemos las mujeres en la sociedad, que ya conocemos y que hemos estudiado de manera profunda. Entonces, las mismas estrategias de cuidado que usamos para mitigar la violencia física en nuestras sociedades, la violencia de género física, vamos a decir, en nuestras sociedades, pueden ser adaptadas y utilizadas para el cuidado contra la violencia de género en línea. Un segundo mito es que, algo que ya había mencionado, es que este tipo de violencia es virtual y que no es real y que no tiene un impacto real en la vida de las personas. Bueno, y la verdad es que hoy en día la virtualidad ya está íntimamente relacionada con nuestra vida física o presencial, vamos a decir. Ya la vida ocurre en ambos lugares, tanto en el espacio físico como en el espacio digital, y es importante reconocer que el espacio digital tiene un impacto enorme en nuestro bienestar, en nuestra reputación. También es un espacio de aprendizaje y educación muy grande que utilizamos prácticamente a diario la mayoría de las personas. Entonces hoy en día la vida ya no es más solamente offline o solamente online. Nos gusta utilizar el término que la vida es on life, o sea que la vida ya está, ya es en los dos espacios, y en definitiva la violencia que ocurre en línea es muy real. También me es interesante mencionar que nosotros desde TEDIC en varias ocasiones acompañamos o estuvimos escuchando sobre ciertos casos de violencia de género en línea, y algo que vemos también es que en definitiva la violencia de género muchas veces ocurre en ambos espacios, ¿no? Muchas veces la violencia de género empieza en el espacio en línea, por ejemplo, en una situación de acoso o una situación de monitoreo, empieza en internet, pero fácilmente se puede trasladar al espacio físico. Muchas veces hemos escuchado de casos donde la violencia empezó en línea y por este tema de que en teoría no es real, se minimiza. Es un tema también muy importante, que la violencia de género en línea muchas veces las mujeres tienden a minimizar las situaciones de violencia que viven en línea. Y se empieza a tomar en serio cuando llega a tener consecuencias en el espacio físico. O sea, por ejemplo, cuando una situación de acoso pasa del espacio digital al espacio físico. Y para nosotros es importante dejar de minimizar este tipo de situaciones,
para poder implementar más situaciones, más estrategias de prevención alrededor de lo que son las situaciones de violencia de género en línea. O sea que, por ejemplo, en esas situaciones donde la violencia en línea después se trasladó a una violencia física, muchas veces se pudo haber prevenido la situación si es que se tomaba un poco más en serio o se le daba la importancia que merecía a la situación de violencia en línea. Un siguiente mito que existe alrededor de lo que es la violencia de género en línea es que los agresores son anónimos y que no se puede hacer nada al respecto. Y es importante notar que no todos los casos de violencia de género en línea son de perfiles anónimos o de personas que no conocemos en internet. O sea, muchas veces escuchamos de repente de personas anónimas que realizan ataques a cierto tipo de personas o a alguna persona, a algún conocido. Pero la verdad es que en un gran porcentaje las situaciones de violencia, inclusive cuando parecen ser anónimas o parecen ser de un perfil de una persona que no conocemos, realmente muchas veces las personas que están atrás son parejas, exparejas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de escuela o de la universidad. Entonces es importante reconocer que estas situaciones, en su mayoría, inclusive se podría decir, se dan con personas que conocemos en el espacio físico también, y que ahora simplemente existen como estas nuevas maneras que permiten, o estas nuevas tecnologías que permiten de repente anonimizar a la persona que está atacando, ¿no? Pero en definitiva el hecho de que sea con personas de repente que conocemos en el espacio físico también nos abre un poquito la puerta a realizar denuncias o a tomar medidas, no solamente en el espacio digital sino también en el espacio físico. Y ahora con esto cerramos esta sección del curso acerca de la definición de lo que es la violencia de género en línea. Y en el siguiente video vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las 13 formas de agresión contra las mujeres a través de las tecnologías. Esta es una clasificación de tipos de ataques que existen en línea que nos ayudan a empezar a ponerle nombre a estos ataques o a estas violencias, porque como mencioné, uno de los problemas más grandes alrededor de la violencia de género en línea es que muchas veces se minimiza, y esta minimización ocurre porque no se conoce acerca del tema y no se le pone nombre a las situaciones de violencia. Entonces para nosotros es muy importante que podamos empezar a nombrar estas situaciones para luego tomar medidas al respecto.